Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Versículos 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Dice el 17, ni echan vino en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Ahora no sé si ustedes entienden ese pasaje, pero está difícil de entender. No es algo sencillo de entender porque maneja un lenguaje cultural, un lenguaje de la época. Pero la primera parábola, son dos, pero están en una sola. La primera parábola dice que nadie pone un remiendo de tela nueva en una ropa vieja, o al revés, nadie pone tela vieja en una ropa nueva. El otro día estábamos en Pachuca y estábamos invitando gente para el día grande que íbamos a tener con el pastor. Ahí iba yo con Isabel, iba Isabel, la esposa del pastor, y una niñita como de 4 años, y su hija del pastor que tiene como 5 años. Y de repente un perro empezó a ladrarnos desde lejos, y las dos niñas empezaron a caminar hacia adelante. El perro empezó a venir, entonces su mamá le gritó a su hija: Génesis, ven para acá, y la niña no le hizo caso, pero le volvió a gritar, y la niña volteó y vio a la mamá y se echó a correr. Cuando se echó a correr, el perro se puso bien bravo y empezó a corretear a las niñas. Yo venía atrás de las niñas, entonces cuando yo vi eso, rápido pasé a las niñas. Entonces yo hice esto para defender a las niñas, y el perro, pensé que me iba a morder, pero gracias a Dios no, me agarró y se dio la vuelta, porque iba contra las niñas. Gracias a Dios salió el dueño y ya lo controló. Pero cuando yo hice esto, algo sonó, y yo dije: espero en Dios que no haya sido dentro de mí. Por hacerme el héroe, rompí el pantalón, y a unos minutos, estaba yo a 10 minutos de predicar, y ese día le agradecí tanto a Dios, que yo siempre salgo, sí, porque imagínense, estaba todo roto el pantalón, y ese día le agradecí tanto a Dios, que yo aprendí a sacar 2 trajes. Siempre que salgo a predicar llevo mínimo 2 trajes, a veces hasta 3, pero gracias a Dios llevaba 2 trajes, y rápido llegué, y gracias a Dios era traje con pantalón negro, con zapatos negros, y entonces ya rápido me cambié, y ya nada más en la noche pedimos una aguja con un lacito, con un hilo, y ya se cosió el pantalón. Pero cuando eso sucede, ¿les ha pasado eso? Que se rompe, yo no sé ustedes, pero hay gente que, por ejemplo, tienen roto el pantalón y le ponen un parche. Hasta eso es una moda, ¿verdad? Hasta eso es una moda. Pues precisamente de eso está hablando. Pedimos en esta hora que bendigas tu palabra. Ayúdanos a conocer el designio de tu voluntad a través de este bendito libro. Ayúdanos a entender esta parábola tan difícil, Señor, del paño y de los odres. Y ayúdame a mí a poder ser sabio para explicarle bien a mis hermanos, que en nuestra capacidad humana tú nos puedas enseñar lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Ahora, hay una controversia en este pasaje de Mateo 9.
Bueno, hay varias controversias. La primera y más fuerte, ¿Jesús iba o no a fiestas paganas? Sí, va. Ahí dice que sí. Jesús iba a fiestas del mundo. Ahora, eso no le gusta mucho a los pastores. Yo crecí en una iglesia de niñito cuando es pecado y la invita hacia el infierno si vas a una fiesta mundana, y eso nos predicaban, pero yo no encuentro en la Biblia que me diga que yo no me puedo juntar con la gente del mundo, con la gente no cristiana. Por eso me dejaron a mí. Por eso don Joaquín la dejó, la abandonó. Yo no encuentro eso en la Biblia. Lo que sí encuentro en la Biblia es que me tengo que alejar de los cristianos y me tengo que apartar de los cristianos que son hipócritas. Eso sí está en la palabra de Dios. Véanlo, van a su lugar aquí en Mateo 7, Mateo 9, y fíjese primero a los Corintios, capítulo 6. Creo que esto fue lo que yo le dije, voy a mandar a hacer este versículo de la... Versículo 9, ¿ya lo tienen? 5:9. Os he escrito por carta, dice San Pablo, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, mire, el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahí está, claro, no puede ser. Dice, no te estoy diciendo aléjate de toda la gente del mundo, porque entonces tendrías que salir del mundo, súbete a un avión y vete a Marte. Lo que te estoy diciendo es no te juntes con cristianos que dicen, yo soy hermano, yo creo en Dios, yo busco a Dios, ya recibí a Cristo, yo voy a la iglesia, pero son ladrones, son borrachos, son maldicientes, son fornicarios. Y déjeme decirle algo, hermano, esos fornicarios está incluyendo a gente que vive en unión libre. Eso se oye feo, pero la Biblia enseña que eso es fornicación. A mí Dios me manda que no me siente a comer con alguien que no se quiere casar. Dice, no te sientes a comer con esa persona. Entonces, Jesucristo sí iba a fiestas donde había pecadores. Ahora, les voy a explicar más o menos cómo está este asunto, porque Jesús está en una fiesta cuando predica esta parábola. Los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, explican que ese día de esa fiesta sucedió cuando Jesús llamó a Mateo. Vean Lucas capítulo 5, por favor. 5:27 de Lucas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahí está, claramente. Mateo es el nombre griego de este que aquí nos dice que se llama Leví. Este es un nombre hebreo. Ellos tenían, por ejemplo, Pedro, en su nombre Simón, ¿cómo se llama? En arameo es Cefas, que es arameo. ¿Han visto la película La Pasión de Cristo? Apenas la compré. ¿La han visto? Yo la compré en clon DVD y le puedes cambiar al idioma original y lo hablan en arameo, el asunto. Es el nombre en arameo y en griego es Simón. Y luego Cristo le puso otro nombre que es Pedro, y Pedro es griego. Entonces ellos así acostumbraban a tener diferentes nombres en diferente idioma. Ahora Mateo, que es este mismo Leví, nos cuenta que Dios lo llamó, que Jesús lo llamó. Nada más Jesús iba pasando y le dijo, sígueme. No le dijo, si usted muriera hoy estaría seguro de ir al cielo. Nada, no lo invitó. Nada más le dijo, sígueme. Y Mateo cobraba los impuestos del pueblo y los dejó ahí y siguió a Jesús. Pero Lucas nos dice que ese mismo día que Mateo fue llamado por Jesús, le hizo una pachanga, le hizo un banquete a Jesús. Estaba tan feliz porque Jesús lo llamó que hasta hizo fiesta de gozo. ¿Por qué? Porque un publicano, a lo que se dedicaba Mateo, era considerado traición a la patria. Era como que alguien ahorita nos cobre para construir el muro. Imagínate que hermano Elías se dedique a cobrar dinero para Trump para construir el muro. Él sería un traidor a la patria mexicana, ¿sí o no?
Entonces era peor aún, y a los publicanos, a Mateo, no lo dejaban ir al templo de Israel, no lo dejaban entrar al templo judío. Entonces todos sus amigos que él tenía eran rameras, eran rateros, eran secuestradores. O sea, él se juntaba con lo peor de lo peor. Si tú no querías que la gente hablara mal de ti, tú no te tenías que juntar con Mateo. Por eso cuando él hace la fiesta, invita gente, y obviamente invitó a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Rameras, asaltantes. Y se sientan a comer, y se sienta a comer Jesús con ellos. Y llegan los los fariseos, a criticar a Jesús. Está comiendo con mundanos, con pecadores. Y por eso es el pleito. Y dice aquí versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, eso es importante, hermanos, porque usted debe de entender que la iglesia no es un museo de santos. Mucha gente cree que va a ir a la iglesia porque hay pura gente santa, y no es cierto. La iglesia es un hospital de gente enferma espiritualmente. Si usted viene y dice: ya no voy a ir porque alguien me hizo algo feo, alguien me trató mal, y se supone que son cristianos, así hablan. Sí. Y se supone que son hermanos, van a la iglesia. Pues por eso vengo a la iglesia, porque soy pecador y necesito ayuda de Dios. Entonces no creo que usted va a venir, aquí va a haber pura santidad, pura reverencia. No, aquí Jesús viene a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los justos no necesitan arrepentimiento. Ahora, ¿los fariseos eran justos? No. Se creían justos y presumían de ser justos, pero no eran justos. Miren lo que dice el versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Esa es otra controversia. La primera es que Jesús va a fiestas mundanas, vimos que sí. Número 2, ahora vámonos a Marcos. Marcos también cuenta la misma historia, está atrás de Lucas, atrásito de Lucas nada más. Marcos capítulo 2, versículo 18. Amén. ¿Ya lo tienen? Marcos 2, 18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, otra controversia. ¿Jesús y sus discípulos nunca ayunaban? ¿Saben qué es el ayuno, verdad? Es no comer por unos días para pedir a Dios algo. Pues hay una controversia porque dicen: no, entonces los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿A quién Juan está refiriéndose? Dice: vinieron los discípulos de Juan, el 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. ¿Quién es Juan aquí? ¿Quién es Juan? ¿Nosotros? No, había un hombre llamado Juan que tenía discípulos. Jesús tenía discípulos, y un hombre llamado Juan tenía discípulos. Y los fariseos también tenían discípulos. ¿Juan quién? Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y Jesús era hijo de María. ¿Sabía usted eso, no? Y Elizabeth y María eran primas. Por lo tanto, Jesús y Juan el Bautista eran primos segundos. Ahora, en la católica dice Isabel. Sí, algunas traducciones la traducen como Isabel. Por ejemplo, el nombre María, algunas traducciones la traducen como Miriam. Pero nada más difiere un poquito en la traducción, pero es la misma. Ahora, Juan el Bautista ya había predicado a Jesús y había dicho: ese que va ahí, Jesús, ese es el Cordero de Dios. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ese día que había fiesta, estaban ayunando. Entonces a ellos se les hizo increíble que llegaron ahí cerca de la fiesta y vieron que Jesús y los discípulos le daban también sabroso a la barbacoa. Entonces como que dijeron: ¿por qué nosotros y los de los fariseos sí estamos ayunando y los tuyos no? Y esa es una controversia, porque muchos dicen que Jesús no le pedía a sus discípulos que ayunaran. Ahora, vean lo que dice el versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de ¿qué? De bodas. Ayunar mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tiene consigo al esposo que no pueden ayunar? No pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, Moisés había subido al monte Sinaí para traer las tablas de la ley.
¿Se acuerdan que Dios con su mano escribió los 10 mandamientos? Pero cuando llegó del monte, vio a los judíos que estaban haciéndole fiesta a un becerro de oro. Y se enojó tanto que agarró la tabla, la rompió y luego agarró eso y estuvo feo. Entonces Dios le pide a Moisés: vuelve a subir al monte para darte otra vez las tablas de la ley. Y vuelve Moisés a subir. Los judíos creían que Moisés subió un jueves al monte y que regresó del monte la segunda vez, regresó el lunes. O al revés, la verdad no sé cómo creían. Tal vez pensaban que subió el lunes y regresó el jueves, no sabemos. Entonces los judíos, para pedir perdón a Dios por sus pecados, ayunaban el jueves y el lunes. 2 veces por semana ayunaban. O sea, un fariseo tenía que ayunar 2 veces por semana. ¿Pero qué? ¿Creen que la Biblia manda eso? No. La Biblia manda que tú ayunes, pero en cierto determinado momento, y de repente pedían ayuno a toda la nación, pero nunca Dios mandó que se ayunara el lunes y el jueves. ¿Quién se inventó esa babosada? Los fariseos. Es una tontería. Ahora, los fariseos exageraron el ayuno. Algunos fariseos decían: cuando tú ayunes no puedes hacer popó. Otros decían: cuando tú ayunes no puedes saludar a nadie de la mano porque ese está inmundo y tú estás limpio. Otros decían: si ayunas mucho, no te vas a quemar en el infierno. Y la prueba de que tú ya ayunaste mucho y estás limpio de pecado es que si ahorita te quemamos, no te quemas. Imagínense, no vamos a hacer la prueba. A ver, hermano Elías ya ayunó mucho, ya está libre de dolor al fuego, y lo metemos en la lumbre. No, pues se quemó. No, pues es que no ayunó bien. Y ya que podemos decir, ni que perdóneme por haberlo quemado, ¿verdad? Ya lo quemamos. Pero los judíos exageraron mucho el asunto del ayuno. Yo creo y estoy convencido de que ese día que Leví hizo el banquete, ¿era lunes o era jueves? Por eso se enojaron los fariseos. Y es interesante que hasta los discípulos de Juan el Bautista se ofendieron al ver a Jesús hacer eso. Porque a veces los bautistas también nos enojamos. Ahora, Jesucristo les dijo: ¿puede acaso alguien estar ayunando cuando está de qué? De bodas. Imagínense esto: que se casan Freddy, Yona o Karen y van a hacer fiesta, y ese día llego yo a la fiesta y digo: no, hermanos, no, porque yo estoy ayunando. Van a decir: bueno, qué payaso el pastor, ¿no? Si ya le avisamos desde hace tiempo, ¿por qué no ayunó otro día? Estaba prohibido en la ley de Moisés ayunar en un día de fiesta. O sea, cuando hay fiesta, nadie debe ayunar para que todo le entre sabroso a la comida. Era una ley. O sea, ayuna cuando no haya fiestas, cuando no haya ceremonias, entonces ayuna. Y Jesucristo dijo: cuando ayunes, lávate la cara, sonríele a la gente y no digas: ay, estoy ayunando. No, dice que nadie se entere que tú estás ayunando. Entonces Jesús les dice eso: ¿puede acaso los que están en las bodas ayunar mientras el novio está todavía allí? ¿Por qué mencionó las bodas? Si no era una boda, eso no era una boda. Eso era una fiesta que Mateo se le ocurrió hacer, no era una boda. Porque aquí está la razón, en San Juan capítulo 3, por favor. San Juan 3, versículo 25. Dice el versículo 25. ¿Ya lo tienen? Dígame amén. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, a los de Juan el Bautista. Y vinieron a Juan y le dijeron: rabí, o sea, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ese es Jesús. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Miren lo que dice el 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Fíjese lo que pasó. Hay una discusión entre fariseos
y los de discípulos de Juan. Se están peleando acerca de la purificación, porque Juan bautizaba en agua. Entonces hubo ahí una discusión, porque así era la purificación judía, se metían en ríos. Ahora, está bien un pleito, y llega alguien y le quiere echar bronca, quiere que Juan el Bautista se enoje con Jesús. Y dice: Juan, ¿qué crees? Tienes competencia. Allá al otro lado del río, ese Jesús que tú dijiste que que tú dijiste, está bautizando también. Así como que, mira, ya te quiere bajar el nombre Bautista. Regáñalo, porque los bautistas nos encanta estar bautizando gente. A lo que se deja lo metes al agua. Entonces Juan el Bautista dice: no me tengo por qué enojar, porque yo di testimonio que yo no soy el Cristo. Va a venir Él y Él va a hacer el trabajo por mí. Y Juan el Bautista dice, háganme cuenta que dice esto: yo soy un amigo y Él es el esposo. Él tiene a la esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Y yo no digo: a ver, la iglesia, ven para acá conmigo. No, porque yo soy el amigo, Él es el esposo. El esposo es el que tiene la esposa. O sea, yo no voy a ir con la hermana de la hermana, vamos a pasear. Pues yo no voy a hacer eso, porque tiene a su esposo, ¿me explico? Dice Juan: yo no le quiero bajar la vieja a Jesús, que es la iglesia. Yo quiero menguar, o sea, hacerme más chiquito para que Él crezca. Entonces Juan el Bautista llamó a Jesús el esposo. Por eso cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dice: ¿a poco pueden ayunar cuando están con el esposo? ¿Me explico? O sea, le recordó lo mismo que Juan el Bautista había dicho. Entonces yo creo que ellos entendieron: sí, es cierto, tú eres el esposo, tú estás... Dice Jesús: un día me voy a ir al cielo, y entonces allí van a ayunar. ¿Me explico? Entonces de eso se trata eso. Pero la palabra importante que abre el misterio de esta parábola es la palabra bodas. ¿Por qué? Porque la parábola dice así: nadie pone remiendo de paño viejo en vestido nuevo, o remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Si tú agarras tela vieja y se la pones a tela nueva, se va a volver a romper y va a rasgar la tela nueva, y va a ser peor la rotura. Nadie echa vino fresco en odres viejos. Ahora, ¿qué significa eso? Les voy a explicar. Creo que ya se los había contado. Pero en la antigüedad le sacaban el estómago a los camellos. Pues imagínense que esta es la panza del camello. Ahora, esa panza, nuestra panza tiene gérmenes. ¿Ustedes sabían eso? Nuestra panza nuestro estómago tiene gérmenes que cuando llega la comida la deshacen. Tiene ácidos. Entonces la panza de los camellos se la sacaban, y cuando se la sacaban, luego al sacarla, le metían jugo de uva recién exprimido. Y le metían allí el jugo de uva, y cerraban rápidamente la panza del animal, porque estaba todavía... ¿Han eructado cuando no pueden digerir y sacan y huele ácido? Porque la comida se está fermentando. Entonces la panza del animal se inflaba, se llenaba del vino. Y entonces cuando los gérmenes fermentaban el vino, lo que pasaba es que la panza del animal se estiraba, ya se rompió. De eso trataba. Se estira. Y dice Jesús: no vas a agarrar vino fresco y echárselo en odres viejos, porque ya está estirado. Si tú le echas, se va a romper. Entonces tú le tienes que echar vino fresco a una panza fresca, para que se infle, y ya nada más se infla y ya no se rompe. Pero a una que ya está inflada y tú le echas vino fresco, lo va a reventar. ¿Sí me explico eso? Porque se va a fermentar y va a crecer y ¡pum! Lo va a reventar. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué digo que la palabra importante es bodas? Porque ¿qué es lo primero que haces cuando vas a una boda? Si te dicen: te invito a una boda el sábado a las 5, a las 3 de la tarde, ¿qué estás haciendo? No, te estás vistiendo, ¿no? Y no te vas en pants, o en chanclas, o en short, o en camiseta. ¿Qué te haces? Te pones tus mejores trapos, ¿sí o no? Por eso Jesucristo, la primera cosa que mencionó
son los vestidos nuevos. Porque cuando tú vas a una boda te pones un vestido nuevo. Bueno, o el más nuevo que tienes, o el más bonito. Y la segunda cosa que mencionó fueron los odres, que son los contenedores de vino. Porque en las fiestas de la época sí tomaban vino fermentado. Jesús no está validando ni permitiendo tomar alcohol. Lo que está haciendo Jesús es usar algo de la cultura popular judía para explicar la parábola. ¿Qué significa? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, yo si hubiera estado ahí en la fiesta y Jesús decía eso, yo decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Nadie remienda un vestido nuevo con trapo viejo. ¿Qué significa eso, hermanos? Qué complicado. Ahora, ya vimos lo de Juan el Bautista, ya vimos lo de la boda, ya vimos todo esto. El punto de Jesús es lo siguiente. La idea que tú traes, está diciendo Jesús, de que tenemos que ayunar todos los lunes y todos los jueves, 2 veces por semana, esa idea no es bíblica. Esa idea está vieja. Es como un trapo viejo. Y lo que yo estoy predicando es un vestido nuevo. No agarres tu creencia, tu tradición, Viejo. Sí. tu tradición que ya traes, nada más porque te dijeron, y tráela y quieras meterla en el vestido nuevo que es mi enseñanza. Me explico, el trapo viejo simboliza las tradiciones, las costumbres, y dice Jesús, yo traigo una nueva enseñanza, y no metas tu vino viejo en mi odre nuevo, porque lo que yo traigo es nuevo. De eso está hablando Jesús en esa parábola. No metas tradiciones del mundo a cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque no, tenemos que ayunar, decían ellos, tenemos que meternos en ¿cómo le llaman ellos? En humildad. Vamos por favor a ver Colosenses capítulo 2. Y se me olvidó traer la Biblia del hermano que me dio el hermano Jorge, pero la voy a hacer. Versículo 8, por favor. Ya lo tiene, llame amén. Dice la Biblia. Déjenme ponerlo aquí. Dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las que, hermanos, las tradiciones de los hombres. Claro, ahí es claro, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ajá, aquí claro dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso significa que Él es Dios en su cuerpo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? La circuncisión, que era la señal judía, circuncisión, que era la señal judía de que tú eras parte de Israel, fue reemplazada por algo que conocemos como bautismo. La Iglesia Católica y la Iglesia Presbiteriana, que son evangélicos, bueno, son protestantes los presbiterianos, enseñan en base a este versículo que podemos bautizar a los bebés, cosa que los bautistas en muchas iglesias nos hemos opuesto. Porque dicen, a los judíos bebés los circuncidaban, por eso a los bebés cristianos los podemos bautizar. Pero eso sería incongruente, porque solo circuncidaban a los hombres, no a las niñas, no se puede circuncidar a las niñas. Entonces, si fuera igual la circuncisión con el bautismo, entonces no deberíamos bautizar a las damas, solo a los varones. Pero bautizamos a todo el mundo, entonces, porque la Biblia sí manda. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Miren, venían los judíos, hagan de cuenta que estuviéramos en esa época en una iglesia de gentiles, nosotros somos judíos, y entraban y decían, hermanos, ustedes están en pecado, si quieren ir al cielo, sí crean en Cristo, pero necesitan circuncidarse todos los hombres y todas las mujeres, usen ropa judía y no vayan a comer carnitas. Esta semana me regalaron 2 kilos de carnitas y 2 litros de salsa. Los estudiantes del colegio, como saben que no está Isabel, me mandaron un paquetón y decía, Isabel, invita a los hermanos. No, es que para no cocinar, llevo comiendo carnitas desde jueves de la mañana. Para los judíos soy inmundo,
pecador, cochinos que comió carne. Entonces venían y decían, hermanos, no, ustedes están en pecado. Y dice Pablo, no les crean a tradiciones de hombres. Ustedes en Cristo ya están completos. ¿Sí me explico? Versículo 14. Fíjense lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16, importante. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de ¿qué? Reposo. La adventista va a venir y le va a decir: usted está en pecado porque tiene culto el domingo, usted tiene que tener el culto el sábado. Si le dicen eso, dígale: yo sí estoy bien con Dios porque yo tengo culto a las viernes 6:30. Ahorita ya empezó el día de reposo judío. Muchos dicen que yo soy medio mesiánico, medio judío, porque yo tengo culto el viernes a las 6:30. Eso es raro entre los bautistas. Pero muchos dicen: no, tienes que respetar el día de reposo. Ahí dice claramente: nadie te juzgue. Otra vez, por tanto, 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ahí es bien sencillo. Sí se alcanza a ver. Es que como está la lona, no se alcanza a ver mucho, pero hasta acá arriba. ¿Pueden ver la sombra de mi mano? Sí. Imagínense que voy llegando de viaje y llego a la casa y dice mi esposa: ay, mi vida, te amo, te adoro, y me va a abrazar, y en vez de abrazarme a mí, abraza mi sombra. Se pega así en la pared y agarra mi sombra y empieza ¡mua! Usted diría: vieja loca. ¿Sí o no? O sea, a ver, ¿usted qué prefiere, la sombra o a la persona? Pues a la persona, ¿no? Es lo que hacen muchos que dicen: todavía hay que no comer carnitas, todavía hay que guardar el día de reposo. Dice Pablo: todo eso era sombra de lo que había de venir. Ahorita tenemos a Cristo y yo prefiero a Cristo que a la sombra. ¿Me explico o no me explico? Ahora, ármese con eso, porque van a venir y van a decir: no, es que usted está en pecado porque usted todavía come carnitas. Cuernos. Aquí dice que eso era una sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir es Cristo. ¿Estamos o no estamos? Sí, porque si no me lo van a marear. Pero, y eso que no comen carne del puerco, porque es inmundo, dicen, ¿no? Es lo que estamos diciendo. ¿Por qué creen que hacen eso? Ajá. Que camarón no, porque no, camarón, todo conejo. lo que no tiene pezuñas de que no. Sí. ¿Verdad? Ah, sí. Sí, Ellos eso están dice abrazando la sombra. Eso dice en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. Están abrazando la sombra. Es lo que dice Pablo. De lo que Ya pasó. Pero Cristo es el que es el mero bueno. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que ellos dicen: es que está en la Biblia. Sí, pero aquí dice San Pablo que ya pasó. Si alguien me enseña que el diezmo, adelante, si alguien me enseña, si alguien me dice que en un pasaje de la Biblia dice que ya no debemos diezmar en el Nuevo, yo le creo. Porque muchos dicen: no, el diezmo también incluye los mandamientos de la ley. No es cierto, porque no aparece. Aquí dice claramente, otra vez 16, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Claramente incluye días de fiesta judío. El otro día, yo no debería decir eso de familia en internet, ¿no? El otro día, ¿se acuerdan que vino una viejita hace semanas, cuando estuvo Stevie, cuando tuvimos las hamburguesas? Y vino una viejita y se sentó allá atrás. Y ella me enseñó una invitación de su iglesia. En esos días íbamos a tomar en la escuela, ¿no? Íbamos a tomar la Semana Santa. ¿Se acuerdan que íbamos a tener la Semana Santa, la Santa Cena? Y ella dijo: yo me voy a ir a Tehuacán, dice, porque yo soy de la iglesia del judaísmo del Nuevo Testamento. Y yo le dije: ¿dónde está eso en la Biblia? Creo ahí por Romanos, dice. Bueno, pues. Dice: vamos, y me enseñó el ese, y ahí decía Pesaj, P-E-S-A-J, que en español es Pascua.
y aparecían ahí hombres, pastores según, con su gorrito de judíos, con su barba de judíos, y ahí parecía la pastora así, con su velo de judía, y decía, voy a ir al Pesaj, a la Pascua. Ahora no hay tiempo de leer todo esto, pero esa Pascua ya pasó. Ahora tomamos la cena del Señor. Ya la Pascua judía ya no la tomamos, porque nosotros no salimos de Egipto. La Pascua judía es para los que salieron de Egipto. Nosotros tomamos la cena del Señor. Esa es nuestra fiesta, Pascua de judíos, y eso ya pasó. Eso es sombra es lo que dice aquí, en días de fiesta, que ahí está la Pascua. Y el otro día, cuando estábamos invitando a mi esposa y yo, fuimos a visitar después de predicar de la escuelita. Después de la escuelita fuimos a predicar y después fuimos a visitar y nos encontramos a la señora, a la viejita. Y me dice, a ver, deme uno de los que están repartiendo. Y le di, dice, ¿van a celebrar el Día del Niño? ¿Eso es pecado? Luego hablamos de eso, luego hablamos y se fue. Yo le iba a decir, a ver, enséñeme en un pasaje de la Biblia donde diga que es malo celebrar el Día del Niño. Yo sí le puedo enseñar que no debemos celebrar el Pesaj. Eso sí está mal, porque es agarrar un paño viejo, una idea antigua, y metérselo al vestido nuevo. ¿Por qué creen que se llama Nuevo Testamento? Porque es el vestido nuevo. ¿Sí me explico? El otro es el antiguo pacto, el antiguo testamento. O sea, no agarremos tradiciones de hombres, que son cosas que están en la Biblia. Viejo, ¿no? El otro es vestido viejo, exactamente. ¿Sí comprenden eso? Entonces, las personas que dicen, no, es que si comes camarón, todo eso, eres inmundo, están desobedeciendo esta parábola, porque están abrazando la sombra. Es como les digo, si llego, mi esposa me ve y abraza mi sombra y le dice a mi sombra, ¿quieres comer? Ahorita te sirvo, siéntate, sombra. Y a mí no me pela, a mí no me hace caso. El Cristo. Así es esa gente con Cristo. Sí. Están obedeciendo que no hay que comer puerco, que no hay que tener culto el sábado, pero no están haciéndole caso a Cristo lo han ignorado. ¿Estamos o no estamos? Ahora, versículo 18. ¿Tiene que ver algo con la vigilia que utilizan los católicos? La vigilia, yo no sé de dónde la sacaron, porque la vigilia es la que hay en Semana Santa, los 40 días, ¿no? Cuando no comen puerco. Los viernes. No comen carne. No comen carne, nada más, por ejemplo, pescado, carne, pollo. Yo no sé de dónde sacaron eso. No tengo la más mínima idea de dónde sacaron. Pero qué buena cosa dijo usted, qué bueno que metió eso. Porque hay ideas que no son bíblicas, ni son judías, y las metimos al cristianismo. Miren, versículo 18. Y mero a eso iba, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Estoy en Colosenses 2:18. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cierto, no? Que no se le entiende nada de lo que dice. El hermano Jorge me regaló esta Biblia, que es una Biblia Nueva Traducción Viviente. Nuestra Biblia es versión 60, Reina Valera 60, pero esta es traducción moderna. Y él me dijo, ¿por qué no cambiamos? Él me dijo, si quiere yo le doy dinero y compra Biblias de estas para todos, porque a esta se le entiende más. El problema de esta Biblia es que no trae versículos bien importantes. Cuando Felipe le dice al eunuco, si crees de todo corazón bien puedes. Cuando dice, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Y dice, si crees de todo corazón bien puedes. Así dice la Biblia, no lo dice aquí. Cuando dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu son uno, no lo dice aquí. Entonces, ¿de qué me sirve que se entienda mejor si le quitan a la Biblia? Pero mire lo que dice el versículo, véalo ahí en su Biblia, versión 60, y mire lo que dice aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Y yo sé, en internet se van a enojar conmigo por eso, pero yo no soy cuadrado de mente, yo no digo, no, nada más Reina Valera 60, sí leo la otra, no la predicamos, pero hoy quiero mostrar por qué. Me van a querer condenar en YouTube, de verdad. ¡Ay, el pastor Isaú está cambiando la Biblia! No, nada más la uso cuando no entiendo algo, y ahorita voy a explicar. Versículo 10. Dice el versículo 18 de Colosenses 2. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. O sea, es lo mismo, pero explicado con mejores palabras. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No dejes que nadie venga y te diga, tuve un sueño, tuve una visión.
Vi que el diablo, estaban haciendo la Coca-Cola y el diablo estaba así. Soñé que agarran a los bebés y los echan vivos a la Valentina. Esa gente dice que según tuvo visiones. No le creas a los que te digan que tienes que hacerle culto a los ángeles. Otra vez, ahí vean su Biblia, Colosenses 2:18, porque está bien importante. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. A los ángeles no se les debe de dar culto. ¿Sí comprenden eso? Ahora, cuando dice humildad, en la NTV dice religiosa abnegación. Abnegación es tratar de ser así como que muy separado. Entonces aquí los testigos están en una... están predicando erróneamente. Sí, claro. Porque ellos creen que Jesús es un ángel. Es un ángel. Aquí dice que no hay que dar culto a los ángeles. En una Pues atalaya no, de Los no. Ángeles. Sí, la atalaya que les di, donde platicamos. ¿Y no han escuchado la fiesta de San Miguel, Arcángel? ¿O la fiesta de San Gabriel, Arcángel? No se debe hacer eso. Ahora, fíjese. Eso de, la Biblia traduce aquí humildad, y en un comentario cultural de la Biblia que yo tengo en la computadora, dice claramente que humildad se refiere a gente que dice, no hay que ayunar mucho para vivir en santidad. Porque ellos creían que el ayuno era para castigarse y así ganar el favor de Dios. Y eso era lo que inventaban y decían, yo tuve un sueño, yo tuve una visión donde un ángel vino y me dijo y hay que adorarlo. Y dice Pablo, nadie te quite tu premio es Cristo, diciéndote que tienes que ayunar mucho para que Dios te perdone. Ahora, sí es bueno ayunar, y no estoy diciendo que sea malo ayunar, estoy diciendo que no hay que ser religiosos. No hay que ser que por mi culpa, estoy ayunando por mi culpa. Ay, a ver si así Dios en su gracia me perdona. La gracia es un favor que nos dan sin que lo merezcamos. No tenemos que merecernos el favor de Dios. Lo que él está diciendo es que están agarrando ideas del mundo y la están metiendo a la iglesia. Fíjense el versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto, voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tengo que decirlo, estoy obligado a decirlo, y yo sé hay división en el fundamentalismo por eso, pero tengo que decirlo. Jesús no nació el 25 de diciembre. Si yo llego un día y mi esposa reunió a todos ustedes, a mis familiares, y entro y dice, en marzo, ¿no? A propósito, vino el ex de mi esposa, esta semana estuvo aquí, el ex novio de mi esposa vino con su mamá porque tiene un enfermo en el hospital. Mera hora que no vino Isabel y me dijo, ¿cuándo me invitas a predicar eso? Porque es pastor. Le digo, imagínate, te voy a presentar, va a predicar hoy el ex de mi esposa. Estaría bien para que vean que mi esposa no se perdió de mucho. Ahora, imagínense que vengo llegando y mi esposa tiene una fiesta y entro y todos me dicen, ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, pastor! Y me abrazan. Y digo, espérate Isabel, pero oye, estamos a marzo y yo no cumplo años en marzo, yo cumplo en octubre. ¡Ay, de veras! Me dice Isabel, ¿qué crees que me equivoqué? Es que mi ex cumpleaños en marzo. Y pues me confundí. Perdóname, mira, ya hay pastel, ya estamos todos. Pues hay que celebrar. ¿Cree que me va a gustar eso? Si su esposo le hace eso, ¿le gustaría a usted? O sea, ¿le hacen eso a usted? ¿Le celebran su cumpleaños en la de la ex? ¿A usted le gustaría que le hicieran? Entonces Jesús yo creo que hace lo mismo. Jesús llega y ¡feliz cumpleaños, Jesús! Y dice Jesús, pero hoy no es mi cumpleaños. El 25 es el de 25. Ahora, me van a criticar. Yo el domingo en la mañana, aquí estuvieron el domingo en la mañana, yo dije que si alguien quiere poner arbolito, adelante, ¿se acuerdan? Que la Biblia dice, si alguno quiere celebrar una fiesta y otro no se critiquen el uno al otro. Dice, no pongas tropiezos, si alguien quiere celebrar, si alguien quiere celebrar Día de los Enamorados, háganlo, nada más no se critiquen. Eso lo enseña la Biblia. Hasta dice, si te invitan los mundanos a comer, si quieres, ve, así dice. Ahora, lo que a mí no me parece es de que
critiquen y ataquen a los que no somos navideños. Ahora, la Navidad no es obligatoria. Jamás vemos en la Biblia que los apóstoles la celebraron. O sea, ¿no creen que ahí estaba María y le hubieran podido preguntar, oye María, ¿qué día nació Jesús? Y lo hubieran escrito? Nadie lo escribió. ¿Saben por qué no escribieron qué día nació Jesús? Porque los judíos no celebraban cumpleaños, celebraban muertes. ¿Sí? Así como, oye, yo a mi mamá no la recuerdo el 5 de enero que nació, yo la recuerdo el 14 de julio cuando murió. Y mis hermanos, los primeros años después de que ella murió, el 14 de julio nos reuníamos en la casa para recordar a mi mamá. Poníamos su música que ella escuchaba cuando yo era niñito. Ella escuchaba música pentecostal de un tal Tony Sauceda, que es música norteña. Ahora ya no la escucho, pero cada vez que recordamos a mamá, mi hermano ponía la música de mi mamá, la música cristiana, pero olvidaba que era pentecostés. Y todos nos poníamos a llorar, a recordar a mamá. Ya no nos reunimos porque nos inunda la tristeza. Pero eso hacíamos. El 14 de julio yo los invitaba a mis hermanos, vénganse a la casa, vamos a comer lo que mamá nos hacía, vamos a recordar la memoria de mamá. Ahora muchos dicen, hermano, pero eso es pecado. No, está en la Biblia. Se llama conmemoración. Así lo llaman en la Biblia. Ese es un punto bien complicado, hermano. Yo no, si usted quiere celebrar Navidad, si usted quiere invitarme ese 25 a la casa y véngase, pastor, a cenar con nosotros, yo voy a ir. Yo voy a ir, me voy a sentar y no voy a decir el arbolito es del diablo. Yo no voy a hacer eso, porque cada quien puede celebrar lo que se les pegue la regalada gana. Ahora, yo no voy a ir al Día de Muertos, eso sí no voy. Pero yo no voy a ir, yo no me voy a ofender. Lo que no me gusta es de que un pastor me dijo, si alguien no celebra Navidad no es cristiano. Y todos los apóstoles no fueron cristianos porque no lo celebraban. ¿Sí me explico? Pero agarramos ideas del mundo, no metamos ideas del mundo a la iglesia. Lo siento, hermano, lo siento, pero no vamos a celebrar el Día de los Enamorados. No me gusta el día de San Valentín, porque es el día de un santo católico. Se llama San Valentín. Ahora vamos a hacer otras cosas. ¿Por qué si el Día del Niño? ¿Por qué si vamos a celebrar el Día de Madres? Porque para empezar esos días, el Día del Niño no es un día religioso. Es un día que le llaman gubernamental. Y el Día de las Madres también es gubernamental, pero no lo inventaron los católicos. El Día de Madre lo inventaron los cristianos, aunque usted no lo quiera creer. En Estados Unidos los metodistas inventaron que el 10 de mayo se iba a celebrar a las mamás, y Estados Unidos agarró la costumbre y después la pasó al mundo. Por eso yo el Día de Madre yo voy a celebrar. ¿Para qué? Para no celebrarle acá a mamá aparte. Mejor les compramos un pastel el 20 de mayo, va a ser 20 de mayo, 10 de la mañana. No vayan a faltar, vamos a comprar un pastel, vamos a darle regalos a todas las mamás y vamos a celebrar el Día de Madres. El Día de Padre igual, pero yo no voy a meter a la iglesia celebraciones religiosas que no están en la Biblia, que tampoco es malo. A Jesús lo invitaron a una fiesta, en una fiesta que no está marcada en la Biblia como mandamiento, y él fue. Eso no es malo. Si usted me invita a comer, yo voy a comer. Si usted me dice, vamos a tener una cena navideña, el año pasado así me dijo Jorge, me dijo, véngase a cenar con mi familia, y yo fui, me senté y comí bacalao, y comí pavo, y comí ponche, y comí sopa fría, y comí pan, y comí ¿Y la gorda soy yo? y todo, y la gorda y mi pizza, mis carnitas, no hombre, miren, ya estoy bien bendecido. Ahora, ¿sí me explico? ¿Sí queda claro esto? No hay que traer tradiciones del mundo a la iglesia. No vamos a meter fiestas mundanas aquí. No, en su casa, si quiere. Ahora, si usted quiere hacer una fiesta, invitarme a comer, yo voy. Yo voy, nada más que yo le advierto, yo sí le voy a decir. De la Biblia que dice aquí. Yo sí le voy a decir a sus familiares, me van a dispensar, déjenme orar por la comida. Yo sí voy a decir, yo sí voy a decir, así le con Jorge, a todos, que agacharme sus ojos. Mi familia mundana a veces baja porque yo hago eso. Dicen, pues predique, ya les conté lo que hago, ¿no? Me pongo a orar y como no me dejan predicarles, me pongo a orar y digo, Señor, ven sus alimentos, porque, para que nos haga bien, porque somos una bola de pecadores, nos podemos ir al infierno, pero tu Hijo Jesús murió por nosotros en la cruz y Él a través de eso nos puede dar salvación, y te pido que ayudes a que todos un montón de pecadores por el diablo se conviertan y puedan ir al cielo un día. Y ahora por la comida ya les prediqué también a los mundanos. Entonces, yo sí, hermano, yo sí digo, vamos a orar, punto. ¿Preguntas, dudas? Entonces, ¿qué es el vestido nuevo? El Nuevo Testamento. ¿Qué son los paños viejos? Las ideas del Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento dice no matarás. Entonces, como dice no matarás, eso es el Antiguo Testamento.
Testamento voy a matar a que me caiga. No. Después vamos a explicar algo que se llaman las eras, o otros llaman dispensaciones, que no me gusta eso, pero los voy a explicar para que entendamos qué del Antiguo Testamento sí aplica y qué del Antiguo Testamento no aplica. ¿Estamos o no estamos, hermano? No agarremos ideas mundanas y metámoslas a la iglesia de Dios. Qué complicada parábola, pero me da gusto que se las pude explicar y creo que quedó claro, ¿verdad que sí? Quedó claro. Vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias en esta hora.